Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes. Les saludamos en esta segunda temporada de las lecciones bíblicas. Fíjense que hoy estamos estrenando este escenario, que yo sé que no es un gran escenario, pero lo que sí hay en nosotros es muchas ganas de compartir con ustedes nuestra fe. Quiero invitar a todas las personas que no han visto la primera temporada o las lecciones bíblicas del tomo 1 a que primero vean aquellas lecciones y luego se vengan a ver estas. Esta lección bíblica, que es la primera lección bíblica de la temporada 2, tiene como base este libro. Les quiero invitar a todos ustedes a que lo puedan adquirir. Es el curso bíblico popular, tomo 2, aquí lo dice, del padre Agustín Petrocelli, aquí aparece su nombre del padre, y de la editorial Progreso. Ustedes lo pueden adquirir en una librería católica como es San Pablo, como es la librería Clavería, la librería Bonaprensa, o directamente hablar a la editorial Progreso, o por Amazon o por Mercado Libre. Van a encontrarlo y les va a llegar hasta su casa. Apúrense a comprarlo porque se va a acabar, como nos acabamos el tomo 1, gracias a Dios. Quiero felicitar mucho a los que ya vieron la temporada 1. Muchas felicidades, hermanos. Me da muchísimo gusto que ya vieron toda la temporada 1 y que se llenaron de emoción, como yo me lleno también al ver que todos ustedes ven estas lecciones bíblicas. Estas lecciones bíblicas son para personas sencillas, comunes, como ustedes y como yo. No son para especialistas ni para biblistas. Yo no domino el hebreo ni el griego, pero sí soy un enamorado de la Sagrada Escritura y me gusta compartir lo que otros especialistas saben, como el padre Agustín, pero con mucho corazón y con mucha pasión. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a comenzar esta lección bíblica y les recuerdo que necesitamos varias cosas para que las lecciones bíblicas entren en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo primero que nada, lo que necesitamos es la Biblia. Yo estoy tomando como base la Biblia de edición latinoamericana, así se le llama, que es la misma Biblia, ¿no? Pero es una edición latinoamericana. La estoy usando porque es la Biblia que muchas personas en los años 80 y 90 adquirieron y tienen en su casa, entonces no quiero que gasten por mi culpa. Yo tengo dos Biblias, la misma, la latinoamericana, solo que tengo una de uso, que ya está muy gastada, y tengo la otra que tengo ahí, las dos, una para exhibirla, otra para usarla. También les invito, a tener el libro del padre Agustín Petrocelli. Ojalá que puedan hacerse de él, ojalá que lo puedan conseguir, el libro del padre Agustín Petrocelli. Eso les va a servir mucho a todos ustedes. Y también, pues una pluma y un cuadernito, ¿no? Donde podamos hacer nuestras anotaciones. Ya terminamos las anotaciones de la lección de la temporada 1. Ahora vamos a la temporada 2, lecciones bíblicas. Bueno, primero que nada, hay que disponer el corazón, la mente, el alma, ver las lecciones bíblicas por orden. Esto se los he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir diciendo. Si no hay orden, si me brinco las lecciones, si quiero ver ya la temporada 2 pero no he visto la temporada 1, pues me va a ser muy difícil, voy a tener muchas preguntas que ya fueron resueltas en la temporada 1. Bueno, vamos a abrir nuestro libro. El padre Agustín, como cualquier persona que escribe un libro, pues primero da una bienvenida. Ahí lo tenemos en la página 5 y nosotros nos vamos a ir a la página 7, que es la lección número 1. Es una introducción al Antiguo Testamento. Miren, en estas lecciones bíblicas nos vamos a tardar mucho porque vamos a ir leyendo la Sagrada Escritura al mismo tiempo que la vamos estudiando. Va a ser una maravillosa experiencia para todos ustedes, para mí también como sacerdote, compartir un poco lo que Dios a mí me ha dado a través de muchas personas que me han ayudado a crecer en mi conocimiento y en el amor que le tengo a la Sagrada Escritura. Vamos a estar de lleno al Antiguo Testamento. Hay que entender muy bien que nosotros vamos a estudiar esos 46 libros del Antiguo Testamento, que son los libros que se escribieron antes de Cristo y que muy seguramente Cristo tuvo en sus manos, los conoció, los estudió y los leyó. Eso es algo que a mí me fascina. Imagínense saber que Cristo tuvo en sus manos los libros que yo voy a estudiar ahora. Es una maravilla para nosotros
como cristianos poder saber eso. Y bueno, pues la Biblia comienza por el libro del Génesis, pero nosotros vamos a hacer primero como una introducción muy general a lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver la geografía, qué contiene el Antiguo Testamento, qué es lo principal del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Bueno, dice, vamos a ver una visión global de los 46 libros del Antiguo Testamento. Acompáñenme en esta apasionante lección bíblica número 1 de la temporada 2. Dice, los libros del Antiguo Testamento nos informan que Dios guió y dirigió al pueblo de Israel. Así es. A ver, esta pudiera ser como la definición más simple de lo que es el Antiguo Testamento. Es la intervención de Dios en la guía de un pueblo de Israel. Un pueblo. Hay que entender que en el Antiguo Testamento no se maneja el término país. Un país como hoy lo conocemos con un límite geográfico, con ciertas tribus. Es algo muy moderno, que en los tiempos en los que se escribió el Antiguo Testamento no existían países, existían reinos, que es muy diferente. Dice, a través de la historia de este pequeño pueblo, hay que entender que Israel hoy es un pequeño país, pero un país muy poderoso, pero en los tiempos del Antiguo Testamento era un país muy, muy pequeñito, muy simple, muy pobre, muy aislado y casi siempre sometido. Esto es lo que vamos a ver reiteradamente. Todas las grandes civilizaciones, los egipcios, los asirios, los babilonios, los romanos, los griegos, etcétera, le van a dar en la torre al pueblo de Israel. Pero Dios elige a un pueblo para hacer sus maravillas para todos nosotros, pero como que Dios tiene esa pedagogía. Dios elige un pueblo muy concreto, muy simple, como es Israel. Vamos a maravillarnos con esto, dice. A través de la historia, este pueblo, el Señor quiere llevar a las personas a una vida común con Él. Este proyecto divino convierte la historia de Israel en historia de salvación y se realiza concretamente en la alianza. A ver, Dios hace una alianza. Acuérdense, si ustedes y yo vamos a la definición concreta de una alianza, bueno, pues es dos personas o varias empresas o varias ciudades o varios pueblos que se ponen de acuerdo y forman una alianza con un fin concreto, ¿no? Alíate conmigo, yo me alío contigo, yo te doy estos derechos, tú me das estas obligaciones, yo te doy estas obligaciones, tú me das estos derechos, y entre los dos o los tres podemos hacer muchas cosas maravillosas. Bueno, aquí hay una alianza, que ahorita vamos a estudiar esto. Entonces, Dios interviene en el pueblo de Israel. Acuérdense cómo interviene con Abraham, luego cómo interviene con Moisés, luego cómo interviene con profetas, con los reyes. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso maravillosamente. Casi no vamos a hablar de Cristo porque el Antiguo Testamento, aunque habla de un futuro, de un Mesías, de un ungido, de Emanuel, pues aunque habla de él, pues no, todavía no está Jesús físicamente presente en el pueblo de Israel. Entonces, todas las personas que digan, ay, yo quería que nos hablara de Jesús, bueno, ya llegaremos al Nuevo Testamento donde todo va a ser hablar de Jesús. Ahora vamos a hablar de la historia de Yahvé, Dios Padre Todopoderoso, y la intervención en el Antiguo Testamento. Precioso, ¿eh? Así que vamos a estrenar nuestra Biblia. Los que no la han estrenado, tengan lista su Biblia latinoamericana. Vamos a ir usándola mucho durante todo el Antiguo Testamento. Bueno, estábamos hablando de que suceden dos cosas. Es una historia de salvación para todos nosotros que queremos salvarnos, que queremos ir al cielo. Tenemos que analizar la historia de la salvación del pueblo de Israel y también la intervención de Dios como una alianza. Vamos a ver qué es la alianza, dice. La alianza Berit, así la palabra como la escuchan, Berit, con B de burro, en hebraico o en hebreo, dice, es el pacto, un pacto. Eso quiere decir Berit, pacto, una alianza. Las promesas que Dios hace a los hombres por medio del Salvador Jesucristo. Muy bien. Dice, esta alianza divina en la Biblia tiene las mismas características que los pactos que estipulaban entre pueblos o personas en el antiguo tiempo. Así es, ya les decía yo que un pacto, una alianza, pues entre dos naciones hay un acuerdo por alguna situación, por etcétera, etcétera. Y bueno, pues se van dando poco a poco estos pasos. Dice, Dios se sirve de las costumbres del pueblo para revelar su plan divino.
O sea, Dios no crea al pueblo así de la nada, no sale Israel. Allá salió así como sale un hongo o un champiñón en la tierra. No. Dios elige a Israel y se aprovecha de las costumbres que ya tiene ese pueblo para que a través de esas costumbres ellos se acerquen más a Dios, nuestro Señor. Dice, los pueblos se ligaban entre sí con pactos y acuerdos. Israel tiene experiencia de estas alianzas, así es. Israel hace muchas alianzas porque es un pueblo pequeño, entonces acuérdense lo que más conocemos nosotros, los romanos, cómo dominan a Israel, pero Israel tiene cierto permiso. Le dice, bueno, tú cuídame de los demás y yo te pago tributo, ¿no? Pero tú me cuidas. Pero vas a respetar mi rey, vas a respetar mi religión, no te vas a meter en mi religión, pero cuídame de los demás pueblos que me puedan hacer algo. Hay un pacto entre Israel y los romanos. Vamos a ver, dice, acuerdos entre grupos e individuos iguales que quieren prestarse ayuda con las alianzas. Vamos a ir al libro del Génesis 21, 22, 24. Vamos a buscar en nuestra Biblia, esta porque la otra no tiene separadorcitos. En el libro del Génesis, luego, en el capítulo 21, 22, 24, vamos a ir a ver eso, dice 21, 22, 24, dice así. Por aquel tiempo, Abimelec fue con Ficol, general de sus tropas, a hablar a Abraham, y le dijo, Dios está contigo en todo cuanto emprendes. Por eso júrame ahora mismo ante Dios que no me harás daño, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, sino que usarás conmigo y con esa tierra en la que habitas la misma bondad que yo he usado contigo. Abraham le respondió, lo juro. Fíjense, ahí está una alianza, ¿no? Entre Abimelec y Abraham, ¿no? Júrame que vas a respetar esta tierra como yo la he respetado, que me vas a cuidar. Hay una alianza. Y acuérdense, hoy, por desgracia, las personas a veces somos muy sinvergüenzas y ya no hay respeto a un juramento, respeto a la palabra dada. Pero para el Antiguo Testamento, jurar era sagrado, era empeñar la palabra. Entonces imagínense lo que significaba este juramento entre Abimelec y Abraham. En el libro del Génesis, apenas en el capítulo número 21. Vamos a ver, dice, tratados desiguales en que el poderoso promete protección al débil y éste se compromete a servirle. Muy bien, vamos a ir a Josué. El libro de Josué es el libro número 6 de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego Josué. Tiene que ser el 6, obviamente, en su Biblia. Vamos a ir a ver otra promesa o tratado que existe entre Josué y alguien más. Vamos a ver capítulo 9 del libro de Josué. Josué, capítulo 9. Va a ser maravilloso este estudio, ¿eh? Ojalá que lo podamos hacer juntos por no sé cuánto tiempo, porque este libro sí me va a llevar muchos meses de estudio. Bueno, estábamos en el libro de Josué, capítulo 9, del 11 al 15. A ver, del 11 al 15, versículos 11 al 15. Dice así, ¿ya lo encontraron? Dice, entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles, somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Ahí está. Otra vez, un juramento, una alianza y bueno, un pueblo con otro se hermana o una comunidad con otra se hermana, llegando a algunos acuerdos, ¿no? Bueno, dice lo siguiente.
Dice otra situación. Dice, la conclusión del pacto se hace con un ritual. Así es, fíjense aquí, aparece con Josué un ritual, dice que les dio la paz y después de eso los jefes de la comunidad le hicieron un juramento, ¿no? Sin consultar el oráculo de Yahvé. Ahorita vamos a hablar de eso. La conclusión del pacto se hace con un ritual. Las partes se comprometen con el juramento. Se parten animales en dos y los protagonistas se pasan por el medio. Vamos a ver otro juramento en el libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. A ver, Jeremías, capítulo 31. Hay que buscarlo en su Biblia. Ya les he dicho yo que le pongan estos separadorcitos a su Biblia y va a ser mucho más fácil que encuentren el libro que ocupan, mucho más rápido. Esos separadorcitos cuestan 20 pesos, $1 en una librería católica. Ustedes se los ponen con mucho cuidado y no los estiren tan feo, con cuidadito, con cariño, traten su Biblia, por favor. Bueno, estamos en el libro de Jeremías 31, 17 y 18. Capítulo 31, 17 y 18, versículos 17 y 18. Dice, ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Escuchó quejarse a Efraín. Me has pegado y me has sido castigado muy duro, como un novillo no domado. Haz que yo vuelva y volveré, ya que tú eres Yahvé, mi Dios. Ahí está. A ver, los novillos eran uno de los animales que más ofrecía a la gente en los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando se habla de esto, dice, se hace con dos partes que se comprometen. No es solamente un pacto así aislado porque sí o ya, no. Se daban partes, se entregaban ciertos derechos, se daban ciertas obligaciones. Y todo esto es porque estamos introduciendo como un pueblo como Israel hacía alianzas con otros, se entregaban ciertos derechos, se cumplían con ciertas obligaciones. Entonces, Dios Todopoderoso va a ver estas alianzas que hace el pueblo de Israel, entonces Dios va a decir, bueno, pues, si Israel hace alianzas con otros pueblos, yo voy a hacer una alianza con mi pueblo. Y ahí está el secreto maravilloso de esto. Dice, finalmente se estipula un memorial, se planta un árbol o se erige una piedra que será testigo del juramento. Vamos a ver cómo algo hacía, ¿no? Un arbolito, un pozo, una piedra, algo que decía, bueno, aquí hicimos un juramento tú y yo y aquí ponemos algo. Vamos a ir a Génesis 21, 31, 33. Génesis, volvemos para atrás, Génesis 21, 31 y 32. Sí es 31. Génesis 21, 31, 32. Dice así. Génesis 21, 31 y 32. Vamos a ver. Pues estamos hablando del juramento. Volvemos a la misma cita del juramento entre Abimelech y Abraham, el padre de la fe de los pueblos de Israel. Dice así, y también nuestro padre. Por eso aquel lugar fue llamado Berseba. Bueno, vamos a ir desde el 30. Dice, le respondió Abraham, acepta estas 7 ovejas de mi mano como prueba de que ese pozo lo he excavado yo. Están hablando del pozo de Abraham. Por eso aquel lugar fue llamado Berseba, o sea, pozo del juramento, porque allí juraron ambos, Abimelech y Abraham. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, general de sus tropas, volvieron al país de los filisteos. Y luego aquí viene algo muy bello, dice. Abraham plantó un árbol de tamarindo en Berseba y allí invocó el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo todavía mucho tiempo viviendo en el país de los filisteos. Hubo un acuerdo, ¿no? Vamos a llevárnosla bien. Yo no te hago daño, tú no me haces daño. Y vamos a firmar, no había plumas, pero bueno, aquí en este pozo vamos a poner un árbol en recuerdo de esta promesa que hicimos, de este acuerdo, de esta alianza entre tú y yo. Los filisteos, Abimelech y Ficol,
o Fucol, el guardia de Abraham, de las tropas de Israel. Entonces, fíjense qué preciosa explicación nos da el Padre Agustín de todo esto, estas situaciones de las alianzas que se daban ya entre los pueblos. Dice, esta experiencia entre los hombres, Israel vive en las alianzas que Dios hace con él. El Señor hace su alianza con Abraham. Vamos a ver la alianza entre Dios y el pueblo de Israel a través de Abraham. Abraham es el representante. Génesis 5, 1, 18. Vamos al capítulo de Génesis 5, casi al inicio de la Biblia, fíjense nomás, Andamos muy bien estudiando todo esto. Génesis 5, capítulo 5, ya está aquí. Génesis 5, 1, 18. Bueno, vamos a leer un buen pedazo porque es muy importante esto. Génesis capítulo 5, aquí está el 5, del 1 al 18. Dice, esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Varón y mujer los creó y luego los bendijo. El día que los creó, les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Hay que tener mucho cuidado con las mediciones en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que las mediciones de los días de 24 horas es muy nuevo, no tiene tanto tiempo que tenemos nosotros un reloj, que medimos los años en 365 días, que medimos el día en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. No aplican nuestras medidas para esta parte. Hay que abrir la mente y decir, Padre, pero ¿cómo un hombre de 130 años de edad pudo tener un hijo? Si yo, Padre, ya tengo 70 y ya no creo que pueda tener un hijo, ¿no? Y no creo que pueda porque la fertilidad del hombre y de la mujer también tienen un límite, ¿no? Ya una mujer, un hombre, 40, 50 años, pues ya la fertilidad para procrear pues terminó. Entonces, cuando nosotros vemos la edad, porque vamos a ver personas como Melquisedec, que tenía más de 800 años, decir, pues ¿cómo vivían tantos años? Bueno, hay que entender que las mediciones bíblicas no coinciden con las mediciones cronológicas del siglo XXI. Las mediciones de años antiguamente no eran así. Entonces, cuando a un hombre se le ponen muchos años, lo que nos está diciendo la Biblia es que era un hombre bendecido con Dios con una larga vida, que es muy diferente. No sabemos exactamente el tiempo que vivió, porque hay gente muy enfadosa a veces que me escriben que ¿y cuántos años vivió? ¿Y qué día se murió? ¿Y le hicieron su novenario? Y preguntas muy tontas, por no decir otra palabra. Y digo, ay señora, sí, ahorita el registro civil existe, pero hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, pues ¿cuál registro civil? ¿Cuál acta de defunción? Por favor, pregunte cosas interesantes, importantes, no cosas tontas que no tienen respuesta. Bueno, dice, tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Ahí está. Mucha gente luego dice, ¿por qué Adán y Eva si tuvieron a Caín y Abel y después dónde estaban las hijas? Bueno, aquí está otro hijo, Set. Dice, después que nació Set, Adán vivió aún 800 años. Fíjense, ¿cómo? Bueno, ya está la respuesta, ya se las di. Y tuvo otros hijos e hijas. Ahí está. Entonces, padres se casaban entre hijos o cómo le hacían o entre hermanos. No. Había otras personas que también Dios creó. Nosotros tenemos el nombre de Adán y de Eva como un ejemplo que nos da el autor del Génesis para entender que Dios puso al primer hombre y a la primer mujer, pero no puso solamente un hombre y una mujer. Dios creó otras personas que nosotros no conocemos el nombre y no lo vamos a conocer nunca. O sea, Dios es el creador de la vida y es el creador del primero y de la primer mujer, Adán y Eva, pero no fueron los únicos. Dios no nomás creó un hombre y una mujer, Dios creó a la humanidad. Por eso dice, Dios creó al hombre, no al primer hombre nomás. ¿Ya me entendieron? Hay que tener la mente un poco más abierta, no ser tan exigentes, porque hay gente que, ay Dios mío, cómo me desespera con esas afirmaciones y agresiones. El otro día me escribieron que soy un mentiroso, que enseño cosas que no y que bueno, pues que me lo demuestren. A ver, comadres, demuéstrenmelo.
hermanos separados, porque son ellos, no son los católicos. Dice, después, dice, Adán al morir tenía 930 años. Imagínense que ustedes y yo viviéramos esa edad. Dice, versículo 6, Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Ahí está el nieto de Adán, Enós. Uno de los que conocemos, claro que hay más. Hay que entender eso, Adán es el primer hombre, pero no es el único, dice. Después que nació Enós, Set vivió aún 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Set al morir tenía 912 años. Ándeles, Ahí está. Entonces Enós, 800 años, luego Set tenía 900, ahí está, dice. Tenía Enós 90 años cuando fue padre de Cainán. Cainán es el otro, es el bisnieto ya de Adán. Adán tiene a su hijo Set, luego tiene a su nieto Enós, luego tiene a su bisnieto Cainán. Fíjense, entonces mucha gente dice, pero ¿cómo, padre? ¿Y las mujeres? Bueno, no aparecían las mujeres. Acuérdense que el pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo muy machista, entonces la mujer no era tan importante para ellos. Así eran los tiempos. No nos vamos a poner a pelear ahorita por la discriminación ni que la igualdad de género. Eso es muy nuevo. No hay que estar ahorita con esas discusiones muy interesantes, muy buenas, pero que no aplican en este tiempo, ¿vale? No hay que entrar a eso ahorita. Hay que ver la Biblia así, fresca, sabrosa, como está ella. Dice, tenía Enós 90 años cuando fue padre de Cainán. Después que nació Cainán, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Ahí está. Enós al morir tenía 905 años. A los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael. Padre, pero ¿cómo a los 70 años una persona va a tener hijos? Ya les dije que los años no se medían como los medimos hoy. Quizá era otra medición de 3 días por un día o 3 años por un año. No sabemos exactamente. Las mediciones eran muy diferentes a nuestras mediciones actuales. Ahí está el tataranieto de Adán, se llama Malael. Había más tataranietos, ¿no? Pero el escritor bíblico no va a estar ahí escribiendo que fulano y que tuvo 10 hijos y aquí están sus 10 hijos y de los 10 hijos tuvo 4 nietos y de los 4 nietos, pues ¿cuándo va a acabar? Por eso el autor del Génesis lo que hace es poner solo un nombre que encabeza toda la descendencia directa, pero claro que hay más. Aquí dice, tuvo hijos e hijas. Entonces, hay muchos más, ya se está poblando la tierra totalmente. Dice, Enós al morir tenía, a los 70 años de edad, Cainán fue padre de Malael, y después de que nació Malael, vivió Cainán 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán al morir tenía 910 años. Malael fue padre de Jared a la edad de 75 años. Vivió aún 830 años después del nacimiento de Jared y tuvo otros hijos e hijas. Ya había muchos niños, ya señores grandes. Malael al morir tenía 895 años. Tenía Jared 162 años cuando fue padre de Enoc. Y vivió Jared después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Tenía Enoc 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Ándenles, ahí está, ahorita vamos a hablar de él. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Muy bien, pues estamos hablando de todo esto. Quiero hablarles aquí, dice, anduvo y Dios se lo llevó a Enoc. ¿Cómo ven ustedes? Qué precioso. Entonces, vamos a ver, Dios hace una alianza con Abraham. Vamos a terminar aquí la lección bíblica, se nos ha terminado el tiempo, media hora, pero vamos a continuar con la segunda lección y vamos a seguir hablando de todos los descendientes. No se vayan a perder la segunda lección de la segunda temporada. Y si no han visto la primera temporada, vayan por favor a verla. Nos quedamos en el capítulo 5, versículo 23, con Matusalén y Enoc. Que Dios me los bendiga. Gracias por darle me gusta, por compartir estas lecciones bíblicas. Nos vemos próximamente.
Que tengan un excelente día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse a mi canal. Es gratuito. Lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. No se les va a cobrar nada. Hasta luego.